Desde más o menos el 1 de abril de este año se ha producido en el país una escalada del uso de la violencia con fines políticos por parte de los sectores más reaccionarios de la oposición venezolana. Ese escalamiento de la violencia tiene como objetivo socavar las bases del apoyo al gobierno venezolano y provocar intervenciones de los cuerpos de seguridad del Estado que sirvan a esta oposición para intentar deslegitimar la actuación de gobierno. No son acciones ni casuales ni únicas, están enmarcadas dentro de toda una estrategia de larga data que se vive en el país de ataque por distintas vías. De una guerra económica podemos hablar, de un conjunto de amenazas por parte de los poderes fácticos nacionales e internacionales y de la alteración de los patrones de vida normal de convivencia de la población en Venezuela. La guerra psicológica cobra tintes muy importantes en esta última fase en el uso de la violencia en el país. ¿Por qué se da en abril esta nueva escalada en el uso de la violencia? Y digo nueva escalada porque no es la primera vez que ocurren hechos de natural semejanza, ¿no? Se dan justo cuando los planes de Estados Unidos a través de la OEA se recrudecen con el intento de forzar la aplicación de la Carta Interamericana contra el país. Se suma a un conjunto de bloqueos económicos, sanciones multilaterales, amenazas, etcétera, que también se han dado en el país con más crudeza en los últimos tiempos, y se da porque la Asamblea Nacional Venezolana está en este momento capitaneada por los factores de la oposición. Ellos utilizan el recurso de la violencia como la escalada última, según ellos, para forzar al gobierno a desistir de su empeño en seguir construyendo el proceso revolucionario. Desde abril para acá, depende de la fuente que se utilice, el Ministerio Público establece unas cifras, pero otros ministerios establecen otras cifras que incluyen a las del Ministerio Público, pero las amplían. Podrían contarse casi 80 personas fallecidas. Es curioso porque aquí se dice que en los medios hegemónicos de comunicación del Estado español y en casi todo el mundo, porque son oligopolios, no lo olvidemos, lo que se dice es que esas muertes son producto de la represión del gobierno de Maduro, que no tolera ningún tipo de disidencia ni de manifestación pública, etcétera, etcétera. En Venezuela, en todo el país, en las grandes ciudades sobre todo, es común y corriente, ordinario y hasta cansino el nivel de manifestaciones públicas que hay de toda naturaleza, de opositores y de chavistas, que también hacen sus reivindicaciones vivas en la calle, sus reclamos, sus apoyos, todo. La calle está muy viva en Venezuela, con lo cual es totalmente falso que el gobierno tenga cualquier interés en impedir que la gente siga manifestándose. Además, sería absurdo porque sabe que eso no va a ocurrir jamás. La gente tomó las calles y ahí se va a quedar. Lo que se dice es eso, que el gobierno reprime. Los datos revelan cosas completamente diferentes. La mayor parte de las personas que han fallecido, de estas 80 personas, ni siquiera estaban participando de las manifestaciones públicas de calle que había organizado la oposición, sino que eran personas que circunstancialmente pasaban por el entorno, que han muerto incluso chocando con las guarimbas, que son las barricadas estas improvisadas que ellos colocan en determinadas zonas. Hay gente que ha sido disparada por francotiradores simplemente por esquivar una barricada impuesta por estos sectores violentos. Incluso hubo un sociólogo muy reputado que sugirió a través de su cuenta Twitter que para acabar con los chavistas se valían cosas como tirar objetos contundentes desde las plantas altas de los edificios, y así murió una de las primeras víctimas, la señora Almelina Carrillo. Ella venía de un abasto, de comprar comida, iba caminando para su casa, por el otro lado iban unos manifestantes afines al gobierno, se dirigían a una manifestación, y la señora recibió el impacto de una botella de agua congelada y murió al par de días. Casos como ese son los que prevalecen en las investigaciones que se han desarrollado. Gente que no está participando directamente del conflicto. Obviamente hay casos en los que ha habido fallecidos y lesionados por el uso excesivo de la fuerza pública. Eso no es una directriz del Ejecutivo. Esos casos están ya incluso detenidos, procesados, están siendo investigados
los responsables de los cuerpos de la Guardia Nacional Bolivariana o de la policía que han cometido esos excesos. No es una línea del gobierno en absoluto. Al contrario, lo que se intenta es preservar la mayor paz social posible teniendo en cuenta el nivel de virulencia que emplea la oposición. No es posible comprender como manifestación pacífica la quema y el apuñalamiento. La agenda de la violencia no es la agenda del pueblo venezolano, ni siquiera de los sectores opositores. Es una agenda de un pequeño grupo, sobre todo encabezado por Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López. En este momento, uno de sus principales promotores es Freddy Guevara. Son los que llaman continuamente a provocar una guerra fratricida en Venezuela. Es preocupante que eso sea amparado de cualquier manera por los medios de comunicación, dentro y fuera del país, sobre todo fuera, porque fuera es necesario ejercer la presión para seguir con los intentos de derrocar al gobierno, a costa de lo que sea, como ya digo, a costa de que la gente se mate entre sí si fuera necesario. Y también es inaceptable la connivencia y el apoyo por acción o por omisión de los representantes de las instituciones públicas, en este caso del Estado español. Cuando las instituciones del Estado español, sus dirigentes, reciben casi con honores a los familiares de los responsables juzgados legítimamente y con las leyes venezolanas que son tan válidas como las leyes del Estado español o cualquier otro Estado que se pueda considerar un Estado de derecho en este mundo, son tan legítimas, no es posible entonces que sean recibidos con honores quienes hacen uso y hacen llamados permanentes al uso de la violencia. Eso da un mensaje equivocado, tanto para Venezuela como para los ciudadanos del Estado español. Nosotros hemos sufrido en las últimas semanas persecución, acoso, amenazas de distinta naturaleza por sectores violentos venezolanos que radican en el Estado español con la connivencia explícita de las autoridades de este Estado. Eso es de una irresponsabilidad que para mí roza lo criminal. Entonces el manejo de la cuestión de la violencia hay que hacerlo con responsabilidad, porque detrás de eso hay víctimas, familiares de víctimas, y hay el intento de establecer un clima de odio que una vez que se abre esa compuerta, difícilmente se puede cerrar. Venezuela está dotada desde el año 99, gracias a un proceso constituyente que se hizo promovido por el presidente Hugo Chávez, de una constitución en la que se establecen 5 ramas del poder público: el ejecutivo, el legislativo, el judicial, el electoral y el ciudadano. Por cierto, quiero acotar que en Venezuela el calendario electoral lo establece el poder electoral, no lo establece el presidente de la República. Maduro no decide cuándo se hacen y cuándo no se hacen elecciones, porque aquí también se ha dicho que él no quiere elecciones y por tanto no se hacen. Eso es competencia de uno de los órganos independientes del poder público, en este caso el electoral. En el año 2005, en diciembre, las elecciones para la Asamblea Nacional Venezolana las gana la oposición, la mayoría la gana la oposición, legítimamente también, con el mismo sistema electoral con el que Maduro fue electo y es presidente en este momento. La vara de medir para medir cómo llegó la Asamblea Nacional es la misma que cómo llegó el presidente Maduro a ser jefe de gobierno en este momento. Mismo procedimiento, mismo sistema electoral, observadores o acompañantes internacionales. El sistema ha sido avalado 200.000 veces, es decir, ahí no hay ningún tipo de duda. La Asamblea Nacional gana e inmediatamente, ya en los primeros 2 meses de su ejercicio legislativo, comienza a operar de una forma en la que rompe el equilibrio de poderes. Si bien existe la separación entre poderes necesaria, también existe la corresponsabilidad entre los poderes y tiene que haber el necesario equilibrio entre poderes. Cuando se producen desequilibrios, existen también mecanismos constitucionales para llamar nuevamente al orden, a la cooperación y al funcionamiento que garantice la normal convivencia, y para eso está, por ejemplo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y un conjunto de otros órganos y medidas. Vale decir que esas medidas en Venezuela fueron reforzadas con la Constitución bolivariana. Son mecanismos cruzados de control, es decir, no es tan fácil saltarse los márgenes de la legalidad y de la Constitución para
usurpar las funciones de los poderes públicos, de las ramas del poder público. Cuando la Asamblea Nacional gana, como es normal también y ha sucedido en muchas ocasiones, se denuncia un fraude que es investigado por la autoridad respectiva en las votaciones del Estado Anzoátegui, con compra de votos y demás. Eso hace que la sala electoral del Consejo Nacional Electoral, del Poder Electoral, le pida a la directiva de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, que esos diputados que están siendo investigados no sean investidos, vamos a decirlo así para que nos entendamos, ¿no? La Asamblea Nacional incumple y los inviste. Lo hacen, se les llama la atención, lo siguen haciendo, lo vuelven a hacer y nunca han rectificado ese comportamiento que está fuera de los márgenes de la legalidad. Eso hace que entren en una situación de desacato, que no es puntual, sino que es recurrente. No solo no hay arbitrariedad en el uso de la norma, sino que ha habido incluso cierta laxitud, entendiendo que no es conveniente forzar ninguna tensión social en este momento. Es curioso ver cómo la Asamblea Nacional, en sus primeros meses de vida, promulgó leyes a sabiendas de que iban a ser leyes inconstitucionales. Leyes como la ley de amnistía, que cualquier jurista y no jurista, mi sobrina de 5 años entendería que esa ley no tiene sentido, es una ley de autoperdón y que se hizo para perdonar cosas como el narcotráfico, la corrupción, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo hacen? Porque ellos saben que ellos promueven esa ley y tiene que pasar al Tribunal Supremo de Justicia para determinar su constitucionalidad. El Constitucional dice, esa ley y otras no son constitucionales. La matriz mediática inmediata que se suscita es que Maduro controla al Tribunal Supremo. No se cuestiona la constitucionalidad o por qué una Asamblea Nacional legisla de esa manera. Se dice que es que Maduro controla. Y eso ha sido reiterado, recurrente. Otras leyes sí fueron aprobadas. Al estar en desacato, reiterado, el Tribunal Supremo dice, en virtud de ese comportamiento, todo lo que tú decretes es nulo e irrito hasta que salgas de la situación de desacato. Esa es la situación entre el Ejecutivo y el Legislativo. No ha habido usurpación de funciones. Incluso Maduro ha tenido dificultades para desarrollar una política económica que le permita superar los graves escollos económicos que se viven en el país porque la Asamblea lo ha torpedeado. Incluso acuerdos en materia petrolera con el gobierno ruso, por ejemplo. El presidente, vamos a llamarlo así, de la Asamblea Nacional actual, Julio Borges, en aproximadamente 12 ocasiones ha instado a jefes de Estado, jefes de gobierno, presidentes o dueños de empresas multinacionales a no firmar ningún tipo de convenio con el gobierno venezolano con la amenaza de que si hay un cambio de gobierno, los compromisos no van a ser asumidos por el nuevo gobierno. Por ejemplo, los bonos petroleros que sacó la estatal Petróleos de Venezuela, ellos dicen, si ustedes compran bonos, cuando nosotros seamos gobierno, no le vamos a reconocer los bonos. Es decir, han ejercido un papel intimidatorio aprovechándose de su rol en el Poder Legislativo para atentar contra cuestiones tan básicas como el desarrollo de la vida económica nacional.